En más de 6 años viajando en motorhome por Sudamérica, en Argentina siempre fue el país en donde más rodanteros vimos. Pero esta vez llegando al norte de Chile, algo nos sorprendió por completo, amigos. Hay motorhomes por todos lados, estacionados, de paso, viajando, mezclados chilenos, argentinos, viajeros de otros países. Pero lo más loco es que esta vez, después de 2 años de haber llegado por primera vez a Iquique, esta vez nos están esperando. En el 2024 hicimos una juntada acá en Iquique y de ahí nació un grupo que se siguió juntando a pesar de que nosotros continuamos viaje. Hoy, 2 años después, volvemos y el grupo sigue acá. Yo dije que veníamos a Iquique, pero no veníamos específicamente a Iquique porque después vamos a ir a Iquique. Pero ahora nos pasamos unos 15 kilómetros hacia el sur y estamos llegando a una playa que no conocíamos porque no habíamos bajado hasta acá. Pero en esta playa nos está esperando un grupo de chilenos que conocimos allá por el 2024 cuando hicimos la junta con los seguidores del canal y ellos para esa época ninguno tenía motorhome y hoy la historia es otra, así que vamos a reencontrarnos con nuestros amigos chilenos que ahora son motorjoneros. Se ha hecho la noche y por primera vez vamos a hacer algo que nunca hicimos en Chile. Nosotros hemos venido a Chile en el 2024, eso se los he contado en los últimos videos, pero también estuvimos en el 2023. Viajamos por más de 5 meses en total en Chile y ahora volvimos por tercera vez con el motorhome y nunca, pero nunca habíamos comido un asado chileno en la playa. Pero primero les quiero mostrar a los vecinos, porque tenemos vecinos que también vinieron a hacer asadito y no solamente a hacer asadito, a pasar la noche, evidentemente. Esto para aquí es una carpa. Los chilenos le dicen carpa, nosotros le decimos gazebos. Y a esa parrillita que también trajeron nuestros vecinos, le decimos chulengo. Así que acá tenemos vecinos que también se están preparando su asadito y me encanta. ¡Aguante Chile, aguante Argentina! No, por los amigos. ¡Vamos! ¡Salud! Por los amigos. Lo que es esto, casi que no llegó. Mira que justo tengo a alguien que le gusta hablar y que me cuente. Hola. Que me cuente qué carne es esta. Esta es punta paleta. Punta paleta. O sea, de cerdo. No, esta No. es punta paleta. Esto es punta paleta. Este es costillarcito, costillar de cerdo. De cerdo. Y esta acá tenemos alitas de pollito. Alitas. ¿Y lo que está allá? Es costillar. Costillar de cerdo. Con aliño de merquén, ajito, vinagre, ají color. Bueno, dicen que sos el mejor asador de todo Chile, ¿cierto? No, acá se hace lo que se puede, no va para el grupo. Esta es mi pitbull, son mis seguidores. Acá están los seguidores de Mis Jorge. seguidores, Mire, saluden los seguidores de Jorge, por favor. Mi pitbull. Después vamos a ver si nos arroba en su canal, a ver si nos empieza a conocer un poquito de Vamos a hacer un gente. ¡Aló! ¿Cómo está mi gente? Esta es mi gentecita, esta es mi gente hermosa. Ya se tiene que hacer un canal, díganme. Prieta. Prieta, lo que para nosotros es morcilla, acá es prieta. Me encanta. Voy a probar la morcilla. A ver, Prieta. ¿qué tal la prieta? ¿Picante o qué? Caliente. Se quemó todo. Un aplauso para los asadores. Fabi también, loco. El iluminador también, loco. ¿Qué se siente hermoso estar despierto hasta ahora?
Lo más importante es estar acá, entre amigos en otro país y que nos reciban de esta manera. Y despierto. Y despierto. A esta hora que son las 10 de la madrugada. Fabi también. Fabi, ¿qué se siente estar despierto a esta hora? Estoy haciendo un esfuerzo, pero supremo. Yo te estoy controlando. Te miro todo el tiempo a ver si tenés los ojos abiertos o no. Más cocida allá. No Esa, sé, esa quiero misma. todo, quiero todo. Qué rico, por favor. La verdad que qué rico sabor. Quiero decir que el asadito chileno me encantó. Qué delicia, qué rico que comimos. Y qué lindo momento compartido ahí entre el fuego con amigos. ¡La vamos a ganar! ¡Qué buen público! Volando y en lo profundo del mar, la ballena respirando. Creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como botas de jabón. Me encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. El Fabi despierto. Algunos centímetros más tarde. Reina de esta madrugada. Me sale mejor el tiempo que la voz. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y miren esta comunidad, qué linda y qué noche la de anoche, por favor, ahora a recuperarnos de todo lo que comimos y bebimos. ¿Saben cuál es el remedio de los chilenos para la resaca? Una sopa que se llama ajiaco y acá está el famoso ajiaco, hecho por Pame, con estas manos benditas que Dios te ha dado. Que no lo quería hacer, pero a Qué pedido obliga- de los comensales, ajiaco. Dicen las malas lenguas, yo no sé, pero que esto es bueno para la cruda, la resaca es la cruda, no, la caña. Después de comer en la noche y hacer todo el picoteo del asado, se corta los pedacitos de carne y se hace un ajiaco. No, esto es una locura, porque sofreíste cebollita con ajo, me dijiste, Sí. le pusiste las papas cortadas y después La carne. la carnecita que es lo que sobró del asadito de ayer, porque esto sí o sí se hace con asado o también Sí, se hace con carne. El asado, por eso ese es el toque que le da el ajiaco. O sea, el asado. si yo lo hago con una carne que no fue asada antes, o compro un pedazo de carne, lo corto en pedacitos, no es ajiaco, es otra cosa, es otra. Bueno, es importante saberlo. Y después de esto, huevito le pusiste. Sí. Huevito ahí que se terminó de cocinar y para coronar el cilantro. ¡Ay, qué delicia! Me encanta, me encanta. A gusto de cada uno se echa o lo echamos ahí, como quieras. Yo dije que yo quería que A cada uno. en cada una si yo me pongo más. Pero no, hagan como ustedes quieran. Mejor no opino yo. Pero qué rico, qué lindo. Nos vamos a curar, no, porque en realidad curar ustedes le dicen otra cosa. ¿A qué le dicen curar? Ponerse en pedo. Cuando nos Emborrachamos. tomamos mucho, Claro, no. nos curamos. Claro. ¿Y cómo se recuperan de eso? ¿Cómo se dice? Recuperar la caña. Recuperar la caña. Claro, Para recuperar la caña. Para recuperar la caña. Qué rico. Dos ingredientes que faltaron decir es la zanahoria y el ají morrón. ¿Cómo es que le dicen ustedes? Pimiento. Pimentón o morrón. Esos dos nos faltaron, che, hay que decir que faltaban ingredientes. Y miren estas caras. Se nota que la pasamos bien anoche, ¿eh? Muchos lentes por ahí, ¿eh? Correcto. Hoy tenemos la junta en Iquique, la juntada le dicen acá, nosotros en Argentina decimos juntada, pero bueno, lo mismo. La cuestión es que para nosotros es muy especial realmente, porque nosotros en el 2024 hicimos una junta aquí, y luego de esa junta yo invité, medio que obligué,
a todos los que vinieron a hacer una clase de gimnasia aquí en una de las playas. Y de esa clase de gimnasia después se hizo un tecito, una once, una merienda, en donde nos juntamos en una mesa enorme, y de esa mesa quedaron varias personas que luego continuaron juntándose, porque se armó un grupo rodantero, en donde muchas personas no tenían motorhome para ese momento y ahora ya tienen su casita rodante, su motorhome, y siguen juntándose para hacer tecitos, para hacer asaditos, para hacer viajes. Así que estamos muy felices de haber generado sin querer este grupo tan hermoso de personas que tienen algo en común, que es ser rodanteros, que es viajar, que es compartir. Así que hoy vamos a reencontrarnos con muchos de ellos y con otros probablemente nos conozcamos, no sabemos, llegará gente nueva, bueno, eso lo veremos. Amontónense, así entramos todos más fácil. 1, 2, 3, ¡copete! Qué lindo la pasamos en la juntada, volvimos a encontrarnos con las personas que habían venido a la juntada en el 2024 y además llegaron nuevas personas, así que nos llenamos de energía, charlamos un montón, recibimos el cariño de todos los que vinieron. ¡Rodando hacia la libertad! Yo les contaba que en el 2024 se armó un grupo después de la juntada de personas que viajaban en motorhome ya y de otras personas que viajaban pero de otra manera en sus vehículos o de otras formas, pero que en definitiva son todos viajeros de alguna u otra manera y este grupo se siguió juntando. Bueno, ahora les quiero presentar a una pareja que también empezó a formar parte de este grupo después de esa juntada y que también viaja en su motorhome. Miren en dónde estoy, miren la mansión que me conseguí. Esta mansión no me la conseguí yo porque los dueños son Alex y Mile. Ellos tienen esta casa hermosa, enorme, que está hecha, es un motorhome. ¿Ustedes le dicen a esto motorhome? Acá en Chile se le dice motorhome porque se me hace un quilombo con las terminologías. ¿Y sobre qué vehículo está? Este es una Ford Transit, año 2001, con un motor de 2.5. Es una locura de grande que es. Es una locura porque esto realmente te sirve el espacio y sin embargo tienen de todo. Tienen acá una mesita con silla para 4 personas, pero que tranquilamente... Se hace cama. ¿En serio? Se hace cama y Se hace una cama de 2 plazas e incluso uno la puede extender y queda por lo menos hasta por acá. Así que, una cama de 2 plazas, o sea que esto es para 4 personas, este motorhome. Para 4. Con razón, claro, porque acá se sientan cómodos 4 personas para comer. Ajá. Y pueden después a la noche dormir. Y ustedes tienen el somier. Acá arriba está nuestro lugar de descanso, para no decir el nidito de amor. La queen size. No, esto es una belleza. Y la ocupamos, bueno, como parte bodega para el traslado y después ya desocupamos y obviamente es nuestro lugar para descansar. Ah, claro, porque tiene mucho espacio también para poner cosas cuando se van moviendo. Claro, Pues, claro. Así es. Qué linda que Incluso es. puede ser 5 personas porque este asiento de acá se puede echar hacia abajo y queda una camita, así que tenemos 5 personas. ¿Como para un niño o como para un adulto? Para un adulto como Queda estirado. Mira. Sí. Ah, no, es una locura. Y para viajar, pueden viajar 3 personas acá y 2 adelante en la cabina. Espectacular. No, muy bien, sí. Comodísimo. Y acá tienen la cocina. Sí. Claro, tenemos acá la cocinita de 2 platos Ah, de que 2. funciona a gas. 2 anafes. Y tienen una... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Garrafa? No, nosotros le decimos garrafa. ¿Tanque de gas le dicen? Tenemos tanque de gas. Sí, bidones de gas le decimos acá. Ah, bidones de gas. Sí, ten guardados por fuera, son 2 bidones de 11 litros, o sea, 11 kilos. Nosotros tenemos puesto uno del año pasado, todavía no se nos gasta. ¿Sí? Claro, y acá además tampoco no necesitan calefaccionar, es solamente para cocinar. No. Claro, y este es un refrigerador. Este es 220. Ajá. 220. Nuestra plato. Acá tengo la despensa. A ver. Espero que no se vaya a caer nada.
Ah, la miércoles, están reequipados. Qué rico, digo yo. Qué rico, dice. Ya me imagino todo lo que puedes cocinar con eso. Después acá abajo tengo el panel, la batería, Ajá. el inversor, obviamente acá regulado. ¿Qué tenés, paneles solares? Tengo 2 paneles solares de 200, una batería de 200 si no me equivoco, y el regulador, o sea, el inversor de 2000. ¿Y el refri tiene, se alimenta con eso? Con ese. ¿Con esa batería? Correcto. Wow, ¿y la pueden llegar a tener todo el día encendida? Todo el día, toda la noche. Wow. Para el verano ni un problema. A lo mejor para el invierno en las noches se desconecta un rato. Claro, en la noche. como los supermercados chinos, digo yo, en Argentina, que desconectan la heladera. Nosotros hacemos lo mismo igual, ¿eh? Pero qué linda que está, me gusta que la bachita es súper cómoda. Y acá continúa la casa, porque tenemos una habitación. El baño. ¡Ah, no, es enorme! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Para qué me meto? Es gigante. Una ducha. ¿Sí, pues? Ah, receptáculo. Mirá los baldes plegables. Yo no sé por qué todavía no tengo ninguno de estos. Qué lindo que son, me encanta. Para el que no los conoce, estos son baldes. Vienen al tamaño original y después se vuelven a plegar. Espacio de guardado, espectacular. Espejito, como corresponde, porque si no uno se cepilla mal los dientes. La bachita, el inodoro. ¿Es inodoro seco o es tipo cassette? ¿Qué es eso? ¿Pasa música? No, ¿Qué es eso? tengo que sacar el cassette para después ir a botar las aguas negras. Ah, está bien, inodoro común, digamos, un poti. Sí. Qué linda que está la casita, me encanta. ¿Ustedes la compraron acá, en Chile? Sí. ¿O la mandaron a...? No, esta está fabricada, es de origen y nosotros la compramos acá ya. Es chilena, no es importada, ¿o Esta sí? importada. Es importada, Sí, esta es europea. Nosotros se la compramos a una chica que ya la tenía acá en Iquique. Había viajado hasta La Serena, creo, y después ya quiso cambiar de área y nosotros andamos entusiasmados buscando una, así que tenemos. Aquí nos metimos en un préstamo y la compramos. ¿Hace cuánto que la tienen? 1 año o 2 meses. ¿Y? Sí, la hemos disfrutado. Este es nuestro segundo hogar, así que nos ha servido mucho para nosotros como pareja incluso. Nos arrancamos, así lo que nos dé el fin de semana, porque yo trabajo de lunes a sábado, lunes a domingo a veces, y ya en el ratito que tenemos disponible Salen a pasear. Ustedes viven acá, tienen su casita, pues, pero los fines de semana o de vacaciones o feriados se van a donde sea. A la playa, al interior, pero donde venga. A donde sea. atrévase, no cuesta mucha plata, al contrario, se vive mucho mejor, es un ahorro de vida, es un estilo de vida diferente, lo digo yo que estoy apatronado trabajando todavía y aquí esto me desconecto. Hasta por ahí porque ando con el compu para ahí porque igual me llama para trabajar y... Pero igual, te mejora la vida, ¿o no? Sí. Salir a pasear en esto, esta libertad, Esa libertad. y no tener la necesidad de decir, bueno, lo tengo que hacer mañana. No, vos estás trabajando y lo estás haciendo igualmente. Y disfrutando a la vez igual. Y disfrutando, porque la vida es ahora también, ¿no? Y te cuento así una anécdota muy cortita que siempre lo conversamos con los chicos. Nosotros vivimos acá cerca, estoy como a 6 minutos en vehículo. Y de repente un fin de semana nosotros decimos, ya vamos, estaba funcionando el mango. Y llegamos y nos estacionamos. Y conocimos más gente. Y esa gente dice, oye, qué rico, ¿y de dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen viajando? De por ahí. Hace 6 minutos que venimos por ahí. En serio, sí. Nuestro viaje salimos acá, nos quedamos con ustedes, compartimos. No sé si podemos dormir, si no al día siguiente nos vamos. Me encanta. Es el mejor ejemplo para que la gente no se quede con las ganas de, y no espere a jubilarse, a que le pase esto, a que le pase lo otro. Se puede hacer hoy y aprovechar la vida que es ahora. Correcto. Gracias por contarlo y también mostrarle a las personas que se puede viajar de otra manera. Sí, pues gracias a ti y a Juan por todo lo que hacen y que se hayan más suscriptores. ¡Vamos! Rato hacia la libertad. Miren esto, por favor. En 6 años de viaje,
Esto solamente lo había visto en Argentina, en época de verano y en los lugares turísticos, ¿no? Porque bueno, en el verano es en el momento en el que más gente sale a viajar, pero fuera de Argentina no lo habíamos visto en ninguno de los países que recorrimos de todo Sudamérica. Patente chilena. Bueno, nosotros patente argentina, aquí otra patente chilena, 2 combis. Buenas. Patente argentina, otra combi. Otras patentes chilenas por aquí, los motorhomes. Patente argentina, amigos. Esto es impresionante. Creo que por un lado hay muchos motorhomes aquí en esta zona por el clima que se da, que es un buen clima relativamente dentro de todo el año. Estamos en invierno y no estamos reemponchados, o sea que está re lindo el clima para hacer invierno. Por otro lado, estamos al lado de la playa. Estamos al lado del mar, así que yo creo que eso también motiva, incentiva a muchos chilenos a tener su propio motorhome y salir a pasear, a disfrutar de los lugares al aire libre. Y para nosotros que somos argentinos, porque hay varios motorhomes argentinos, creo que esto también es un lugar estratégico, porque relativamente no está tan lejos de la Argentina como otros países de América del Sur. Además, el clima también favorece y eso sumado a que Chile, dentro de todo, es un país bastante similar a la Argentina. No hay un choque cultural demasiado fuerte. Creo que esas son las cuestiones que hacen que hayan tantos motorhomes por esta zona, tanto chilenos como argentinos y también, obviamente, de algunos otros países. Y acá, al ladito, o atrás, mejor dicho, de la Merche, tenemos un motorhome argentino que le pertenece a 2 seguidores de nuestro canal que hace un montón que ven los videos y nos encontramos acá mismo, en Chile. Ustedes pueden creer, nos invitaron a almorzar en su motorhome, así que vamos a conocerlos y a charlar un rato. Cambiamos el motorhome, cambiamos la locación, estamos con Juan Carlos y con Emilia de Chaco. Sí, de Chaco, de Resistencia. Sí, y Juan. Y Juan también acá escondido, que me levanté hoy, vine a abrir la puerta 3, me encontré con ellos, con que también vienen siguiendo el canal hace un montón de tiempo, que casi nos cruzamos una vez. Y nada, me dijo, vamos a comer pollito con arroz. Claro, Arroz con pollo. Arroz con pollo. En otro orden. Y ya llegaba el aroma a la camioneta. Es cierto, mirá lo que es esta cocina. ¿Siempre cocinas vos acá? Sí. ¿Hace cuánto que están viajando? Y lo hacemos esporádicamente, o sea, ¿salen salimos, un tiempito? volvemos 3 meses, 2 meses y medio, 1 mes y medio, pero oficialmente desde el 11 de febrero del 2025. ¡Ah! ¡Re bien! Perfecto. ¿Y este es el primer viaje largo que hacen? No, hicimos primero a Chile, el primero que hicimos fue a Chile, hicimos la carretera austral, hicimos Chiloé, y bueno, Ushuaia y regresamos. Bien. Y después nos fuimos a Perú, bueno, en Bolivia y conociendo un poquito de cada cosa. Bien, pero re bien. ¿Y ahora cuál es la idea de llegar hasta dónde? La idea es llegar hasta Colombia si podemos. Ah, un montón. Claro, que van a poder. Bien, claro, ¿cómo no van a poder? Lo que pasa es que nosotros tenemos fechas. Y esta, me imaginé que venía por ahí. Las fechas son de los cumpleaños de los hijos, Claro. mamá. Pero hacen una videollamada y listo. Y si Pero no, sí, se si entiende. no tenemos conocido en Colombia para dejar el motorhome y se van en avión. Claro, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Sí, eso Son estuvimos opciones. viendo que si por ahí se da la situación, se los deja Sí. y bueno, veremos cómo va la El marcha, viaje. la vida y Ahora y no, disfrutando del momento, Está que estamos acá. bien. por supuesto. Sí. Exacto. Y cocinando, ¿qué cocinaste? Esto es arroz con pollo. Levanta un poquito, sí, que es claro. lo que a Juan Carlos le Arroz le con gusta. pollo, mira, estaba filmando para cualquier lado. Me emocioné y apunté para cualquier lado. Qué rico. Bueno, gracias por la invitación. Está muy linda la casita esta. Estoy viendo acá todas las comodidades que tienen y me encanta. ¿Les resulta cómodo? Sí. Eso es lo más importante. La mesita acá, la verdad que está para 4 personas, ¿eh? Perfecto, sí, el asiento también, entramos bien. Entramos bien, perfecto. La calefacción. Ah, muy bien. Con razón tenía la pierna caliente.
Entonces te cambio el lugar porque Juan Está parada. saca la cabeza, si no Juan por la ventana y listo. Totalmente. Bueno, vamos a comer, qué rico. Dale, buenísimo, Luisa. Gracias. Gracias. Es una alegría encontrarlos. Gracias. Genios. Pero qué clase de youtuber soy que no muestro el postre. Ya casi me estoy comiendo todo. Dulce de mamón, que nos acaban de explicar que no sabíamos que es como una papaya, pero más pequeñita, que se da en el norte de Argentina, ¿no? Por el calorón que hace por ahí. Hecho con estas propias manos. Exactamente. Dulce de mamón con queso. Nosotros en Argentina comemos mucho el postre vigilante, que bueno, que también en Colombia se come algo parecido en varios lugares, no somos tan únicos. Claro, el vigilante con dulce de batata. ¿Vigilante se dice solamente con dulce de batata? Dulce de batata. Ay, mirá lo que vengo a aprender a esta altura de mi vida. Muy bueno. O sea que con dulce de membrillo no se le puede decir vigilante. Tal vez sí. Quiero reclamar eso. Habría que preguntarle. Para mí que sí. Habría que averiguar. Igual se entiende también, ¿no? Se entiende, pero bueno. Porque a él le gusta el dulce de batata. Nunca había probado dulce de mamón y me gustó mucho. Muy rico. Aprobado, te puedes casar. Gracias. ¿Se dan cuenta la variedad de motorhomes que hay, la diversidad de motorhomes que hay y además también la cantidad de diferentes formas de viajar que hay? Porque no necesitas dejar todo para salir a viajar, no tenés por qué tampoco esperar a jubilarte o a que pase algo para cumplir este sueño de viajar y de hacer viajecitos que a uno le hacen tan bien. Así que espero que todo esto que han visto en este video les sirva de inspiración a muchos que tienen ganas de viajar y no se animan. No se queden con las ganas, amigos. La vida es hoy. Y acá estoy abrigadísima porque nos vamos a ir a hacer una once, una merienda, un tecito con las personas que vinieron a la juntada de este 2026, así que hay personas que ya conocimos en el 2024 y personas que se sumaron a esta nueva juntada en el 2026. ¿Te pasaste, hermoso? Mirá, prometí que iba a hacer tarta de atún y cebolla y queso como hice en la otra juntada, pero hice 2 en este caso para que puedan disfrutar todos. Para compartir, porque si no es muy poquitito. ¡Qué rico! Promete. Promete, bueno, viste, la promesa está. Después veremos el resto. Mirá lo que cocinó Fabi, Yo no lo cociné. Míralo Fabi, que hacendoso. Talento oculto. Hasta la cajita lo empacaste todo para disimular. Como dicen en Argentina, pongan los videos que estamos todos. Qué linda junta, qué linda juntada, qué lindo tecito, reencontrándonos con un montón de amigos. Qué hermoso volver a compartir con amigos ya que conocimos en el 2024. Charlar, sentarnos a comer algo, compartir una mesa, un tecito, una merienda, una once y además también qué lindo que se sumen nuevas personas también a este grupo y vaya a saber si en una de esas también nos se siguen reuniendo con todo este grupo que ya se armó después de una simple juntada. Qué tremenda esta movida de los motorhomes que hay acá en Chile, en el norte de Chile específicamente. Realmente es algo que me llama muchísimo la atención y me pregunto si esto es algo reciente, si esto es algo que pasa hace muchos años o es algo que empezó a pasar hace poquito. Así que el que tenga información sobre esto me lo pone en los comentarios porque me parece sumamente interesante que haya tanta movida motorjonera en el norte de Chile. Y con la imagen de estas casitas le voy a mandar un flor de saludo a Jesús González en viaje. Gracias Jesús por mirar el video ni bien se publicó y también por dejar tu mensajito ni bien se publicó el video, que eso nos ayuda un montón. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por dejar sus mensajitos, sus likes, por ver las publicidades que YouTube les pone, por lo menos unos 30 segundos dejarlas correr ahí, que eso ayuda a que este video se pueda monetizar y poder seguir haciendo este contenido. Y nos vemos en el próximo